Bet Aderech, Casa del Camino, presenta en esta conferencia a Rab Mijael Ávila. Shalom Alejem desde la sinagoga Bet Aderech en Cuernavaca, Morelos, México. Les saluda el rabino Mijael Ávila en este día que es el día 11 del mes de Ab del año 5766. Acabamos nosotros de escuchar una conferencia al respecto de la situación en el Medio Oriente, que es un conflicto que desde luego nos preocupa y nos preocupa demasiado, y que resulta interesante que se den en estos tiempos estas condiciones que no cabe duda que el Eterno las tiene en su control. Y va a ser oportuno la situación que estamos viviendo en la época que el Eterno así lo ha destinado, para que podamos considerar algunos aspectos importantes que me van a ayudar para la introducción de este tema que se titula El Rabino o Maestro. La conferencia de esta tarde se titula El Rabino o Maestro. La intención de compartir al maestro, como más adelante voy a corroborar escrituralmente, tiene una importancia trascendental para nosotros. Y para que podamos comprender ello, les voy a pedir que vayamos al libro de Efesim, conocido como Efesios capítulo 4. Dice el libro de Efesios capítulo 4 versículo 1, y escribe el rabino Shaul: yo pues, preso en el Señor. En este momento de esta carta, Rabí Shaul está preso, literalmente. Yo pues, preso en el Señor, les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados, con toda humildad y mansedumbre. Sopórtense con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Ruaj, del Espíritu, en el vínculo del Shalom. Un cuerpo, un espíritu, como fueron también llamados a una misma esperanza de su vocación. Un Señor, una fe, una inmersión o tevilá, un Elohim y Padre de todos, el cual es sobre todos y es por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del regalo del Mesías. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo. Y el siguiente pasaje lo voy a leer al español. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Mesías, hasta que todos lleguemos a la unidad de la emuná, de la fe, y del conocimiento, da'at, del Hijo de Elohim, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de el Mesías. Y continúa diciendo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, el Mesías, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. No cabe duda que el Eterno tenía un plan perfecto para su pueblo. Y este plan perfecto para su pueblo muchas veces se vio modificado basándose en las peticiones que el mismo pueblo le solicitó al Eterno al respecto de las formas en las cuales se iba a gobernar,
de la forma en la cual iba a permitir que el Eterno instituyera autoridades para que los guiaran. Nosotros recordaremos que nuestro pueblo, a partir del Berit Ben Abetarim, que sería el pacto entre las partes que tiene entre Abraham Avinu, Abraham nuestro padre, y Elohim y el Eterno, a partir de ese momento su descendencia vendría a conformarse como un pueblo. Recuerdan ustedes lo que registra el libro de Bereshit. Los llevaría como extranjeros a una tierra que no les pertenecería. Vivirían esclavizados en Egipto. Y Hashem, una vez que este pueblo, que ya se había conformado con el nombre de Israel, sería liderado por un varón que resalta la Escritura como un hombre manso, humilde. Recordarán ustedes de nombre Moshe. Moshe fue el líder de nuestro pueblo, la cabeza, que le permitió a Israel ser guiado por su mano y desde luego por la voluntad del Eterno para liberarlos de la esclavitud. Ustedes recordarán que a la postre, una vez que Moshe muere, es sustituido. ¿Ustedes recuerdan por quién fue sustituido? Por Yeshua, el mismo nombre de nuestro amado Mesías, siendo un símbolo justamente de ese Mesías, porque Yeshua, el talmid de Moshe, el discípulo o el estudiante de Moshe, que vendría a sustituirlo, tendría el privilegio de ingresar a nuestro pueblo a la tierra prometida, ¿verdad? Y después recordarán ustedes que el pueblo se empieza a inquietar, transcurre el tiempo, y ya no es liderado por un hombre o por un grupo o cuerpo de hombres, sino que nuestro pueblo empieza a ver lo que ocurre en las demás naciones, y las demás naciones lo que tenían eran reyes. Israel no se quiso quedar contento con decir nosotros somos diferentes, sino clamó por un rey. Recordarán ustedes que el Eterno destinó a un personaje, al primer hombre que tuvo el nombramiento como rey, cuyo nombre es Shaul, pero no lo nombró por voluntad del Eterno, sino Hashem sabía que Israel no necesitaba rey porque su rey era Elohim. Y si continuamos viendo la historia de nuestro pueblo, veremos que más adelante hay jueces, Shoftim, ¿verdad? ¿Recuerdan ustedes cómo se agrupan las matot, las tribus, a partir de Nisim, que vendrían a ser los líderes, o Nasí en el singular? Y pasa por una serie de peripecias la historia de nuestro pueblo, y lo único que podemos ver a lo lejos es de que siempre hubo una forma en la cual se conformó el liderazgo en nuestro pueblo. Y Hashem desde siempre tuvo un llamado a hombres para servirle, y que, como hemos leído en el libro de Efesios, los instituye para traer crecimiento, para perfeccionar, como dice el libro de Efesios, a los santos para su obra. Y nos encontramos nosotros ya en el Brit Hadashah, en el mal llamado Nuevo Testamento, en donde nos habla Rabbi Shaul que nuestro Mesías es el que sube, y desde luego que el que sube, como corresponde a este pasaje, dice que es el que también bajó, y dice que él constituye a 5 ministerios, 5 personajes que vendrían a servir como siervos ante el Eterno. Estos 5 personajes, desde luego, que no tendrían su aparición a partir del Brit Hadashah, sino desde luego que pudiéramos encontrar que estas figuras tuvieron su aparición desde antes, pero ahora con la llegada de Mashiach vendría a clarificarse el nombramiento y el trabajo de cada uno de ellos. Pudiéramos considerar, según lo dice el verso 11 de Efesín capítulo 4, que el primero que enlista es el apóstol al español, y desde luego es un término que nada tiene que ver con el judaísmo, y por lo tanto
les voy a pedir de la manera más atenta, y sobre todo a todos los talmidim de la yeshiva, que en la medida de lo posible no lo empleemos, porque el apóstol más se asociaría con otras religiones que con las prácticas de nuestro pueblo. Al apóstol se le denominaría en el hebreo shaliach, cuyo significado sería un mensajero o un embajador. Su plural sería shelihim o sheliachim, sería la palabra con la cual se le conocería a esta palabra que al español tradujeron como apóstoles, pero que a partir de este momento ya no voy a emplear más. Shaliach, mensajero. Y parte justamente de esta serie voy a profundizar en el significado, en el trabajo y en las demostraciones escriturales del shaliach. El segundo personaje que aparece en esta lista es el Neví en el hebreo, o profeta al español, y en plural sería la palabra Nevim. Posteriormente enlista al evangelista al español, y que desde luego también esta palabra poco tiene que ver con nuestro pueblo. Esta palabra en el hebreo es la palabra mevaser, y en plural sería mevaserim, que sería un personaje que tendría un llamado específico de parte del Eterno para proclamar las buenas noticias. El cuarto servicio o servidor que se está enlistando el libro de Efesim es el pastor al español. Y desde luego esta palabra no sería la que emplearíamos nosotros, porque esta palabra pastor igualmente es usada por otras religiones. La palabra pastor en el hebreo es la palabra roé, cuyo plural sería roim. Y por último, la palabra al español maestro, y que voy a demostrar más adelante que esa palabra corresponde al hebreo rab. ¿Cuál sería el plural de rab? Rabim o rabaqué o rabanim sería la palabra plural de rab. De estos 5 servidores que levantaría el Eterno, cada uno de ellos tiene sus propias características, su propio llamado, pero cada uno de ellos a su vez sería el complemento del otro. Y en este sentido quisiera hacer una aclaración. En el judaísmo, en tiempos contemporáneos, hay ciertas figuras que sirven a las comunidades judías, y que algunos de ellos no los vamos a ver expresados en este pasaje como tal, y que algunos otros coincidirían perfectamente bien con la labor que en los estudios subsiguientes voy a enunciar de cada uno de ellos, pero que es importante que la tarea que tenemos en Veda Derech es justamente restaurar esto que el Eterno nos dio como herencia. Y por ello es que hablar de Shaliach, hablar de Neví, hablar de Mevaser, hablar de Roé, hablar de Rab o de Rabí, a final de cuentas tienen un propósito, y el propósito lo enlista el versículo 12. ¿Cuál es el propósito de cada uno de esos servidores? Perfeccionar a los santos para la obra del Eterno, con el fin que sea edificado el cuerpo del Mesías. Y hay un aspecto a considerar que es de demasiada importancia. Muchas religiones que creen o que dicen creer en el Brit Hadashah, mal llamado Nuevo Testamento, a conveniencia han tomado dentro de sus figuras religiosas mayoritariamente la figura del pastor, ¿verdad? Algunas de esas religiones no tienen al apóstol, tienen otras figuras, no tienen a profetas, no tienen a evangelistas y no tienen a maestros. Y algunas otras pueden decir tienen pastores, y por ahí hay algunas otras personas que dicen yo soy profeta. Pero
La pregunta crucial sería: ¿hasta cuándo estos 5 servidores tendrían esta participación en edificar al cuerpo del Mesías? Y la respuesta la encontramos en el verso 13. ¿Hasta cuándo? Dice: hasta que todos lleguemos a la unidad del emuná, de la fe y del conocimiento del Hijo de Elohim. ¿Qué quiere decir esto? Que la pregunta que nos deberíamos de hacer es: ¿acaso ya hemos llegado a una unidad de emuná? ¿Acaso ya todos aquellos que decimos creer o que creemos en las Kibeya Kodesh, en las Sagradas Escrituras, ya hemos llegado a esa unidad de la cual habla el libro de Efesín? Todavía existen una diversidad de corrientes en el judaísmo. Todavía existen una diversidad de corrientes en otras religiones que dicen creer en las Sagradas Escrituras y que muy probablemente algunos de ellos serán llamados para formar parte del pueblo del Eterno, y muy probablemente otros se llevarán un grande chasco. No cabe duda que la unidad del emuná y del conocimiento de todos aquellos que formaremos parte del reino del Eterno no ha llegado. ¿Por qué? Porque sigue diciendo el verso 13: a un varón perfecto. Y esa perfección desde luego la alcanzaremos previo a la llegada de nuestro Mesías. Mientras tanto, no hay forma de corroborar que el Shaliach, que el Neví, que el Mebaser, que el Roé y que el Rabino no tienen una participación crucial para la edificación de los santos, dado que esa unidad todavía no se ha llegado. Y en ese sentido voy a ahondar en cada uno de ellos, considerando que el judaísmo, por poner un ejemplo al respecto de los profetas, ha sellado ese ministerio y ha dicho: hoy en día ya no hay más profetas. Considerando que hay corrientes que creen en el Brit Hadashah y que dicen: hoy ya no hay más Shaliachim, apóstoles, ya no hay más. Sin embargo, yo les pido por favor un poco de paciencia, dado que cada uno de estos ministerios de servicios hacia el Eterno podremos nosotros ahondar, y pondré los elementos suficientes como para poder comprobar que todavía estos ministerios son útiles hasta el día de hoy. En el judaísmo hay una figura que resalta, y desde luego esta figura que resalta es la figura del rabino, que desde luego no es la única. Pero para poder entender al rabino, yo quisiera remontarme un poquito a algunos aspectos que nos van a ayudar a entender el surgimiento de este personaje, y que curiosamente en el libro de Efesín, cuando viene Rabbi Shaul, inspirado por el Ruach HaKodesh, a argumentar que el Mesías es el que los instituyó, esta figura de rabino, previo al advenimiento en carne de ese Mesías, ya existía en el judaísmo. Y que curiosamente no tenemos un pasaje en el Tanaj, en el mal llamado Antiguo Testamento, que pueda argumentar que el Eterno fue el que lo instituyó, y no así nuestro pueblo fue el que permitió que este personaje existiera. Quisiera hablarles un poquito, previo a abordar un tema que me resulte interesante para tomarlo como contexto, que es el tema de la sinagoga. La sinagoga. Pero antes de hablar de la sinagoga, quisiera tratar de quitar unos paradigmas que son tremendamente negativos para entender las verdades del Eterno. Hay una premisa que un grupo religioso llamado cristianismo, y en este cristianismo yo podría englobar a todo el cristianismo, tanto protestante como al católico, que tiene un cisma, y ese cisma da como surgimiento justamente el protestantismo. El protestantismo tiene una característica, que cuando surge el protestantismo se levanta con una bandera
y era un eslogan prácticamente que denotaría sus creencias básicas, y este eslogan sería solo escritura, lo que vendría a ser al español solo la escritura. ¿Por qué traigo a colación solo la escritura? Porque para tratar de explicar al rabino tenemos que entender un aspecto fundamental. ¿Cuál? Que muchas personas que el Eterno llamaría y despertaría para que vinieran a formar parte de Israel a través de la redención en nuestro amado Yeshua Mashiach, van a traer ciertas creencias que les pudieran obstaculizar entender el papel del rabino. Y estas creencias tienen que ver justamente con este eslogan, el solo escritura. Hay algunas religiones que a lo único que se remiten es a la escritura que nosotros tenemos a partir del Tanaj, del mal llamado Antiguo Testamento, y del Brit Hadashah, igualmente el mal llamado Nuevo Testamento, que correctamente sería traducido como el Pacto Renovado. Y es que nosotros en Veda Derek somos unos convencidos que la palabra inspirada del Eterno está puesta justamente en estos libros. No obstante de ello, debemos de entender que el Eterno como autoridad, a su vez, designa a otras autoridades a las cuales les confiere responsabilidades. Y yo quisiera que tan solo nos imagináramos nosotros que somos dueños de una empresa, y al ser dueños de una empresa empezamos a hacer la contratación del personal. Contratamos a un contador, contratamos a un administrador, y a cada uno de ellos les vamos a asignar responsabilidades. Pero detrás de esas responsabilidades también va a venir la contrapartida, que viene a ser la autoridad. Al fungir nosotros como dueños de la empresa y delegar ciertas actividades en estas personas que estamos nosotros contratando, va a llegar el momento en el cual el contador o el administrador, por citar nada más algunos, van a tener que tomar decisiones propias. ¿Están ustedes de acuerdo? Y detrás de esas decisiones propias, que van a ser la mayoría de ellos en beneficio de la empresa, y tal vez en algunos casos cometerán sus errores, pero el dueño de la empresa tendrá siempre que estar respaldando a las autoridades que él puso. ¿Están ustedes de acuerdo? ¿Están ustedes de acuerdo? Amados, el Eterno también designó autoridades en su pueblo. Y estas autoridades no nada más las designó para decirles: miren, aquí está el libro, básense en él y solamente en él, y no tomen ninguna decisión fuera de él. Desde luego que el espíritu que tenía el Eterno para poder dar las Kidei Kodesh, las Sagradas Escrituras, estribaba en que ninguna decisión que tomara Moshe, o David Amelech, David el rey, o Shelomo Amelech, Salomón el rey, todas esas decisiones estribaran o estuvieran a expensas del espíritu de la Torah, de la mal llamada ley, y correctamente traducida instrucción. ¿Están ustedes de acuerdo? Esto es, toda decisión de las autoridades impuestas por el Eterno deberían de tener el mismo espíritu que el Eterno plasmó en sus Sagradas Escrituras. Pero no cabe duda que las decisiones de las autoridades impuestas por él, Hashem debería ser el primero que las respaldaría. ¿Están ustedes de acuerdo o no? Si logramos entender esto, quisiera transmitirles lo siguiente. Nosotros consideramos a las Sagradas Escrituras como inspiradas por el Eterno, y como tal, ninguna autoridad por él puesta puede contravenir o contradecir lo que está escrito. Y eso nos queda clarísimo. Sin embargo, a lo largo de la historia de nuestro pueblo, las autoridades que el Eterno permitió que estuvieran al frente de nuestro pueblo tuvieron que tomar decisiones. Y muchas de esas decisiones el Eterno las vino a refrendar. Y quisiera dar como ejemplo nada más 3 aspectos para que pudiéramos entender
que si bien es cierto creemos en las Sagradas Escrituras, hay aspectos que fueron impuestos por autoridades que el Eterno les confirió una responsabilidad y una autoridad, y que esas decisiones que las autoridades pusieron vendrían a ser corroboradas por el mismísimo Eterno. Vayamos, para clarificar esto, al libro de Zacarías, capítulo 8, versículo 19. Y este pasaje, curiosamente, lo vamos a leer justamente en el mes de Av. Dice así Zacarías 8:19. Así ha dicho Hashem de los ejércitos: los ayunos del cuarto, el quinto, el séptimo y el 10º mes se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría y en fiestas solemnes. Amen pues la verdad y el shalom. Si una persona leyera este pasaje y estuviera desprovisto de cualquier contexto oriental y hebreo, lo primero que se debería de preguntar, si viene una persona y le dice lo único que creo yo es en las Sagradas Escrituras, lo primero que se debería de preguntar es, bueno, estos ayunos que nos habla, ¿en dónde están? Nuestros sabios identificaron estos ayunos y coinciden con el conteo de los meses a partir del mes de Nisan. ¿Cómo se le conoce a este nombre, a este mes también? Al mes de Aviv, que registra las Sagradas Escrituras y que vendría a ser la cabeza del año, ¿verdad? Y esta que es una de las cabezas del año, empezó la contabilización y nos encontramos nosotros que cuando dice Zacarías el ayuno del cuarto mes, está refrendado por un ayuno que nuestro pueblo lleva a cabo un día 17 de Tamuz, ¿verdad? Y eso corresponde el ayuno del cuarto mes del cual está hablando Zacarías. Posteriormente el ayuno del quinto mes corresponde justamente al ayuno que acabamos de vivir, el 9 de Av. Y voy a hacer un paréntesis. ¿Qué se vivió en nuestro pueblo en el 9º día del mes de Av que acabamos de pasar? Y que el Roé acaba de exponer. Para los que nos están escuchando, hay una conferencia disponible que se titula El conflicto de Israel. Y en esta conferencia el Roé nos estaba explicando que en estos últimos días que hemos vivido, ¿desde qué día? El 17 del mes de Tamuz hasta el 9 de Av, son días terribles para nuestro pueblo y que han sido cíclicos, que la historia de nuestro pueblo ha registrado hechos nefastos para nosotros. Como cual, un 9 del mes de Av registra la historia que se dio el primer Jurban, la primera destrucción del primer Bet Hamikdash. Otro evento que ocurrió en el 9º mes de Av fue la destrucción del segundo templo. El primero se destruye por manos de Nabucodonosor y el segundo a manos de Tito. Otro evento que ocurre el 9 del mes de Av es la caída de Betar, que trajo como consecuencia un colapso de la revuelta por ahí del año 68, 69 y 70, cuando lo encabezó Bar Kokhba, justamente en el tiempo en el cual el segundo templo vendría a ser destruido. Un 9 de Av también se da la expulsión de los judíos de Inglaterra, cuando el rey Eduardo I gobernaba. Un 9 de Av se da el destierro de los judíos de España, de Sefarad, cuando lo encabezaba el rey Fernando y la reina Isabel. Estos eventos que han ocurrido el 9 del mes de Av
Los sabios de nuestro pueblo destinaron, obviamente no conocían ellos que iban a ocurrir la revuelta, la caída en Betar por Bar Kokhba, no conocían la expulsión de los judíos de Inglaterra, no conocían el destierro de nuestro pueblo de España, pero sí sabían que la destrucción del primer templo ya se había dado en el 9º día del mes de Ab. Y por lo tanto nuestros sabios instituyeron el ayuno del 5.º mes. La pregunta es, aparte de este pasaje, ¿hay otra escritura que sustente este ayuno? ¿Que el Eterno lo haya impuesto? La respuesta es no. Pero lo que corrobora Zaharía Haneví es un aspecto fundamental. ¿Cuál? Que el solo hecho de registrarlo, el Eterno está confirmando lo impuesto por las autoridades que él mismo delegó. ¿Se dan cuenta de ello? Si nos damos cuenta de ello, pudiéramos entonces considerar, ¿verdaderamente creemos solamente lo que la Escritura registra? La respuesta sería sí, ¿pero qué? Pero hay situaciones que autoridades impuestas por el Eterno decidieron imponer en nuestro pueblo y que hasta nuestros días ocurre. Sigamos viendo el ayuno del 7.º mes que registra Zaharía, corresponde al ayuno del día 3 del mes de Tisri, y el ayuno del 10.º mes corresponde al ayuno del día 10 del mes de Tebet. Y quisiera detenerme en ese último. El ayuno del 10.º mes, ¿saben a qué ayuno corresponde, amados? Al ayuno que tiene lugar cuando Esther, ¿la recuerdan? ¿Sí? ¿Sí la recuerdan? Destina un día para ayunar previo a una celebración, Purim. ¿Qué corrobora el ayuno del 10.º mes? Un aspecto fundamental. Mucha gente cuando habla de una festividad como Purim, y muchos aquellos que están entrando al camino del judaísmo, lo primero que se empiezan a preguntar es, bueno, ¿debemos de celebrar acaso la fiesta de Pesaj, conocida como Pascua? ¿Debemos de celebrar Pentecostés, conocida como las semanas, Shavuot? ¿Qué otra fiesta? Sukkot o tabernáculos, para enunciar nada más las 3 altas fiestas. Sin embargo, la pregunta es, ¿deberíamos de celebrar Purim? Y lo que corrobora Zaharía es que efectivamente lo impuesto por las autoridades que el Eterno delegó, lo corroboró, plasmando Zaharía que estos ayunos que acaba de enlistar y que son impuestos por situaciones violentas que vivió nuestro pueblo, pero que las autoridades por él impuestas lo instituyeron y que hoy en día el judaísmo las sigue, fueron avaladas por el mismísimo Eterno. Y tal vez ahorita se estarán preguntando algunos y me podrán hacer una pregunta: Rabí, ¿qué no acaso dice Zaharía al final? Dice que se convertirán para la casa de Judá con gozo y alegría y en fiestas solemnes. Noten bien esto: se convertirán. ¿Qué quiere decir esto? Que hasta el momento nuestro pueblo la sigue lamentando. Mientras no se levanta el Bet Hamikdash, ¿ustedes creen que una vez que se levante el Bet Hamikdash vamos a seguir haciendo ayuno por los Bet Hamikdash que fueron destruidos? Desde luego que no habría ninguna razón. Cuando el Eterno destine el tiempo para restaurar lo que nuestro pueblo ha perdido, en ese tiempo se convertirán todos estos ayunos en gozo y alegría. Pero no nada más en eso. Dice ahí, y en fiestas solemnes. Con este ejemplo, amados, quiero tratar de compartir a ustedes que necesitamos tener una visión mucho más amplia de lo que se ha enseñado.
porque con este pasuk, con este versículo, pudiéramos demostrar la validez, no nada más de estos ayunos, sino de una fiesta como Purim, y pudiéramos estarnos preguntando, ¿y con Hanukkah qué? Con la fiesta de las luces o la dedicación. Si vamos al libro de Yohanan, capítulo 10, verso 22, y nada más para ilustrar este segundo aspecto, Juan, capítulo 9, versículo 22, nos encontramos curiosamente que esta festividad impuesta por las autoridades que el Eterno en aquel tiempo tenía, y que este evento histórico justamente tiene su lugar en el tiempo en el cual intermedio, en el cual se concluye el Tanaj, no se registra el Brit Hadashah, este tiempo histórico en el cual no hay libro que se escriba. ¿Se acuerdan ustedes? La revuelta de ¿quiénes? De los macabeos, esta revuelta que el Eterno tuvo a bien demostrar su poderío a partir de este personaje llamado Yehuda Macabí, juntamente con sus hijos, ¿se acuerdan ustedes? Y para ello tenemos las conferencias de Hanukkah del año 5764, 5766. Esta importante celebración, dice el verso 22, esto dijeron sus padres, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Yeshua era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Y no estoy dando la cita precisamente correcta. Perdón, yo les compartí 10, discúlpeme, estoy leyendo un capítulo anterior. Dice el verso 22, celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, cuya traducción debería de ser Hanukkah, ¿verdad? Era invierno y Yeshua andaba en el templo por el pórtico de Shelomo. ¿Qué andaba Yeshua en el templo? ¿Qué andaba haciendo Yeshua? Justamente había acudido al santo templo, al Bet Hamikdash, por una razón. ¿Cuál? Estaba llevándose a cabo la celebración de la fiesta de Hanukkah. La pregunta es, ¿acaso en el Tanaj aparece que fue instituida por el Eterno? No. Pero si en las Escrituras registra y corrobora la aparición de esta importante festividad, y no nada más eso, vemos que Yeshua, en el lugar en el cual se conmemoraba, que era en el Santo Templo, acude. Desde luego que lo que nos está demostrando es un aspecto fundamental. ¿Cuál? Que el Eterno a las autoridades que Él impuso las respaldó. Y muchos de los lineamientos de esas autoridades, el Eterno los corrobora. ¿Se dan cuenta? Veamos otro ejemplo. Matitiahu 26:26. Y esto quisiera nada más tratarlo muy brevemente. Matitiahu 26:26. Mateo. En este pasaje estamos leyendo la celebración de nuestro rabino Yeshua, celebrando lo que incorrectamente le han llamado la última cena. Y yo les quisiera invitar a que, si hay alguien que cree que existe la última cena, nos dieran un capítulo y versículo en donde aparece la palabra o la frase última cena. No aparece. Lo único que aparece son titulitos impuestos por los traductores. Bien, dice el verso 26, y mientras comían, tomó el Mesías, Yeshua, el pan y lo bendijo, dijo la verajá, ¿verdad? ¿Qué pan tomó? Un pan que, según registra el libro de Baikra, era un pan ¿cómo? Sin levadura, ¿verdad? Conocido en el hebreo como matzá. Y dice, y lo partió y lo dio a sus discípulos y les dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, otra vez diciendo la verajá, la bendición, les dio
diciendo: beban de ella todos. En este pasaje nos encontramos a nuestro Yeshua celebrando la festividad de Pesaj, de Pascua, pero cuyo nombre correcto es Pesaj. Celebrando esta festividad, pero hay elementos que no aparecen registrados. Si nosotros vemos todas las referencias que hay en el Tanaj de esta festividad, solamente podríamos encontrarnos que el Eterno les mandó que hicieran o que celebrasen este festival con panes sin levadura, ¿verdad? Pero nunca aparece en el Tanaj que lo deban de partir, y tampoco aparece que deben de bendecir una copa de vino y levantarla además. ¿Qué sucede cuando en el judaísmo se bendice? ¿Cómo se le llama a la bendición de la copa de vino? Kiddush, la santificación. Y al igual como cuando estamos en Shabbat y la esposa tomando la copa se la da al marido, el marido toma con la mano abierta derecha la copa, ¿verdad? Y la pone sobre su mano y hace el Kiddush. La pregunta es: ¿en dónde aparece esto registrado en el Tanaj? En ningún lugar. Por lo tanto, Yeshua, ¿acaso lo instituyó? Esto es, ¿creó esas formas? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque la tradición de nuestro pueblo registra que a lo largo de la cena de Pesaj, lo que se le denomina el Maxor de Pesaj, el orden de todo lo que se lleva a cabo en esta cena, incluye el partimiento del pan, incluye copas de vino que se toman y que se consumen, y que esto simple y sencillamente da muestras que Yeshua corroboró lo que las autoridades del Eterno impusieron, y que en muchos de los casos, a final de cuentas, estas autoridades impuestas por el Eterno recibieron directamente de parte del Eterno a través de Moshe, o bien empezaron ellos a deducir algunas prácticas simbólicas que aludieran justamente a infinidad de mandamientos escriturales. Y por último, como cuarto ejemplo, yo quisiera hablarles de un lugar que se le conoce habitualmente como la sinagoga. La sinagoga. La pregunta es: ¿hay una mitzvah, un mandamiento, el cual el Eterno haya ordenado un lugar denominado o conocido como sinagoga a lo largo del Tanaj? La respuesta es no. Pero ¿por qué hoy en día estamos nosotros reunidos en un lugar que se le puede identificar como sinagoga? ¿Por qué? Porque el surgimiento de la sinagoga tiene mucho que ver con situaciones impuestas dependiendo el contexto histórico en el cual se vivió, y concretamente a esta palabra sinagoga, cuyo origen etimológico es del griego, que sería el lugar de reunión o de congregación, se le conoce en el hebreo como Bet Knesset. Bet Knesset, que sería el lugar de reunión. La sinagoga en el judaísmo aparece registrada en la historia en la antigua Babilonia, justamente en el año 6 antes de la era común, cuando los judíos que fueron deportados por Nabucodonosor o Nebuchadnezzar II en la conquista de Jerusalén, allá en el año en esta conquista de Jerusalén, fueron deportados, y tras la destrucción del templo y de la ciudad santa, el pueblo tuvo la necesidad de instituir lugares de reunión que sirvieran como alusión a este templo que nuestro pueblo había perdido. Por ello es que si hablamos del surgimiento de la sinagoga, viene de la mano el surgimiento de esta figura de rabino. Tengo mucho más que compartirles al respecto de la sinagoga. Quiero hablarles de otros dos nombres
como se le conoce a la sinagoga, quiero hablarles de algunos elementos fundamentales de la sinagoga que me van a permitir hacer la introducción de esta figura que el Eterno vino a corroborar y que se le conoce hoy en día en el judaísmo como Rabí. Desde la sinagoga Bet Aderech en Cuernavaca, Morelos, México, se despide el rabino Mijael Ávila. Shalom Aleichem. Escuchaste a Rab Mijael Ávila. Para conocer más de sus conferencias, visita la página betaderech.com. Síguenos en las redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter. Búscanos como Mijael Ávila. Si deseas adquirir alguna conferencia o estudio particular, escríbenos al correo mijael@betaderech.com. Shalom Aleichem.